está asociado principalmente con la identificación de un conjunto de servicios o de prestaciones de buena calidad, ¿no?, que deben ser prestados por cada Estado, y aquí está hablándose de los Estados miembros de la Unión Europea, a precios asequibles a todos los usuarios independientemente de la localización geográfica. ¿Cómo es que nace este concepto de servicio público? En Europa, no en Estados Unidos, en Europa. El mercado, ¿no?, segrega, ¿no?, sus ofertas de servicios de acuerdo a lo que son los ingresos económicos. Eso es claro, hay zonas en las cuales no hay demanda, hay recursos y por lo tanto el mercado va a ir ahí porque le interesa captar ese dinero. Pero cuando las zonas son alejadas, no tienen medios de comunicación, ¿no?, y los ingresos son bajos, ¿no?, el que presta servicios, el que desarrolla actividades económicas, no va a buscar esos mercados, porque de inicio no les son rentables económicamente. Entonces, se acuña este concepto de servicio universal, porque lo que se quiere buscar es que la prestación de servicios asociados al interés general, en este caso servicios de interés general, sean prestados en la mayor cantidad o en la mayor parte del territorio de los estados. Claro, para eso el Estado lo que ha hecho es crear fondos, ¿no?, que sirven para cofinanciar la prestación de los servicios y de esa manera poder conseguir lo que está señalado aquí, precios asequibles. Claro, porque de por sí, si se prestaran esos servicios por las condiciones geográficas, no económicas de esas zonas, no podrían ser prestados o serían prestados a precios muy altos. Nosotros en el Perú, ¿no?, tenemos también esa figura principalmente a nivel, por ejemplo, de telefonía rural, ¿no? Ahí se ha acuñado el concepto de acceso universal, que es un concepto más primario que el servicio universal, porque lo que ha buscado es tener servicios básicos mínimos, es decir, telefonía fija, por ejemplo. ¿No? Entonces, este concepto de servicio universal, insisto, lo que busca es eso, una extensión del servicio a una mayor cantidad de la población, ¿no?, a precios asequibles, ¿no?, independientemente de cuál sea la localización geográfica de quienes reciben estos servicios. El origen de la noción esta es bastante reciente, ¿no?, y precisamente, como dije hace un momento, la razón vamos a encontrarla en el desarrollo del neoliberalismo, de los procesos de liberalización, donde, insisto, ¿no?, cuando crecen los mercados discriminan, ¿no?, y hay zonas que no son coberturadas. Lo que busca el servicio universal es que precisamente pueda llegarse a estos ámbitos, ¿no?, con las condiciones que he hecho, a precios asequibles independientemente de la ubicación geográfica, ¿no? Y claro, con una calidad mínima y con una calidad que le permita el acceso a los servicios. Muy bien. Una vez que hemos hecho esta panorámica de la configuración de la noción de servicio público en Francia, de su extensión y de su desarrollo, de sus crisis, ¿no?, y de cómo es que el concepto, digamos, ha evolucionado, ¿no?, debido a que ha habido todo un replanteo de la posición del Estado en la intervención en la economía, vemos qué es lo que pasa en nuestro país con la noción de servicio público, ¿no? Lo que vamos a encontrar, y eso otra vez lo vamos a repetir al final de la exposición, es que el soporte principal de la noción es el elemento de la titularidad estatal, ¿no? Porque el Estado, ¿no?, a través del legislador, es el que finalmente tiene la capacidad de reservar a su favor para la gestión de determinado tipo de actividades, ¿no? El caso que les comenté del gas, ¿no? El gas, hace 20 años no era un servicio público, el legislador lo que estableció finalmente es esa reserva de la titularidad del servicio de distribución de gasoductos para ser considerado como un servicio público, ¿no? Y para que si la gestión se haga por privados, ¿no?, esto se haga a través del mecanismo de la concesión. Entonces, lo que encontramos en otro país es que el que dice que es un servicio público es el legislador, ¿no? Hay un desarrollo normativo en torno a las actividades, esas actividades que se consideran como servicios públicos, ¿no? Entonces,
Ese, digamos, es un rasgo característico de lo que son este tipo de actividades o su consideración como servicios públicos. Ahora bien, en lo que concierne al régimen jurídico del servicio público, ¿no?, lo que encontramos en esta legislación es que no hay un régimen jurídico general, ¿no?, pero sí hay regímenes sectoriales, ¿no?, vinculados con determinadas actividades, y donde vamos a encontrar una serie de prerrogativas, por ejemplo, para el poder público. Claro, ¿cuál es la prerrogativa primero más notoria? El otorgamiento de títulos habilitantes, el otorgamiento de concesiones para poder acceder a la prestación de esos servicios, ¿no? Esas son prerrogativas que se ha establecido para el Estado. La prerrogativa de establecer la tarifa de esos servicios, ¿no? Son otras prerrogativas que está en el régimen jurídico de los servicios públicos, ¿no? Y ya hemos dicho en su momento cómo es que hay una estrecha vinculación de la normativa que regula el servicio público con las concesiones, ¿no? Porque lamentablemente, digo porque es así, se sigue pensando que la concesión es la figura más idónea para gestionar los servicios públicos. Claro, digo lamentablemente porque nosotros pensamos que la única manera que se le puede garantizar seguridad jurídica, ¿no?, a un operador es a través de un contrato, ¿no?, cuando hoy en día en otros países no tienen contratos de concesión y hay operadores privados de servicios considerados como servicios públicos o servicios de interés económico general, ¿no? Yo soy de las personas que piensa que la estabilidad y la seguridad jurídica se da per se cuando el ordenamiento resulta siendo estable y coherente, no porque el contrato lo diga. Bueno, nosotros tenemos mucha, digamos, aprehensión por la figura del contrato como tal y por las garantías que nos debe dar, sobre todo para la gestión de este tipo de servicios, ¿no? El tiempo nos ha demostrado, ¿no?, y la experiencia de otros países, que eso no es necesariamente así. Cuando identificamos los elementos que configuran la noción de servicio público del país, vamos a encontrar estas de aquí, ¿no? Y vean ustedes cómo es que son comunes, ¿no?, aquí están más desagregadas probablemente, a esos elementos que encontramos en la noción tradicional, ¿no? Digo esto está más desagregado porque aquí se identifica la actividad, ¿no? El elemento vinculado con lo que es la presencia del Estado, ¿no?, los principios, el régimen jurídico específico que hemos mencionado, pero también, ¿no?, la presencia del Estado como garante y responsable de que la actividad se preste dentro de determinadas condiciones establecidas, ¿no?, el Estado como regulador, el Estado como controlador, como supervisor de esas actividades, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de actividad aquí asociada al interés general, el Estado que puede ser el prestador y es el que realiza la vinculación de la actividad de interés general, en este caso hablamos del legislador, los principios, ¿no?, que ya hemos mencionado, el régimen jurídico específico que también tiene características desorbitantes, ¿no?, y el Estado como garante y responsable de que la actividad se preste respetando las condiciones establecidas, ¿no?, el Estado controlador, el Estado supervisor, regulador. ¿Cómo es que se inserta, ¿no?, la noción de servicio público en nuestro sistema normativo, ¿no? Voy a tratar de hacer un recuento muy apretado y voy a pasar muy rápidamente algunas de las diapositivas para que no nos quedemos un poco estancados, ¿no?, de cómo es que el servicio público llega, digamos, a nuestras normas, a nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, si ustedes ponen en el buscador del archivo digital que tiene el Congreso de la República, donde están todas las normas, ¿no?, desde inicios de la República, van a poder, insertando la palabra servicio público, encontrar una serie de normas en donde el servicio público no es más que una expresión y no es en sí mismo un concepto o una figura jurídica como la conocemos hoy en día, o un mecanismo jurídico como lo conocemos hoy en día,
¿no? Y definitivamente no tiene y no tenía en ese momento ningún tipo de configuración teórica ni doctrinaria, ¿no? Sino que simplemente se utilizaba esto como una expresión que vamos a ver indistintamente casaba, ¿no es cierto?, con actividades, ¿no? El servicio público igual al empleo o la función pública. El servicio público que presta un reloj que es colocado en la plaza de armas de Huacho, ¿no? El servicio público, ¿no?, que desarrolla la justicia, ¿no? De manera indistinta se utiliza esta expresión, no por supuesto dentro de, no por supuesto con el contenido que lo hemos estudiado hasta ahora. Una primera vinculación que encontramos ya cuando empezamos a identificar en la legislación que hay ciertas actividades respecto de las cuales, ¿no es cierto?, hay una asociación con una prestación social o unas prestaciones hacia la comunidad. Vamos a encontrarla, ¿no?, en la legislación, por ejemplo, cuando se califican actividades de alumbrado de gas, correos y lo que se llaman labores de hospitales, ¿no? Y donde se hablaba, es cierto, de servicios, ¿no? Y para que esos servicios pudieran ser prestados, el Estado le concedía al particular lo que se llamaba un privilegio de explotación, ¿no? Claro, cuán parecida puede ser esa figura, o cuán parecido puede ser esto como un antecedente a lo que es el servicio público, a lo que es la concesión, ¿no? En ese momento se hablaba de privilegio de explotación, ¿no?, que es lo que permitía a la persona gestionar ese servicio. Utilidad pública, ¿no? Seguimos avanzando en la legislación del siglo XIX, ¿no? Y vamos a encontrar, ¿no?, la incorporación de esta expresión de servicio público, ¿no?, con referencia, por ejemplo, con vinculación, a lo que es el uso de la expresión utilidad, ¿no?, en primer lugar, y más tarde de utilidad pública, ¿no? Vean ustedes lo que decía el decreto del 6 de agosto de 1852. Decía, siendo de conocida utilidad el establecimiento de un telégrafo eléctrico en Tolima y Callao, y en el segundo del artículo 3 de la ley 9 de noviembre de 1893 señalaba, declárense de utilidad pública la construcción de ferrocarriles. Entonces, primero, privilegio de explotación; segundo, utilidad pública, siempre asociándolo a ciertas actividades, ¿no?, de manera en que se estaba aproximándose ya esta consideración a lo que era el servicio público, ¿no? El servicio público como función de la administración, ¿no? Otra vez la expresión se utiliza indistintamente y se confunde, ¿no?, lo que es función de la administración, ¿no?, con lo que es el servicio público. Lo dije hace un momento, o sea, la incorporación de la expresión de servicio público se en el ámbito de lo que es la función pública. Por ejemplo, encontramos un decreto del 20 de abril de 1864 que disponía abrir un empréstito para subvenir el servicio público. Y en otra ley del 13 de octubre de 1890 dice que se creaban plazas de servicio público en la Dirección General de Hacienda y Aduana del Callao. Y en otro decreto, por ejemplo, el 8 de noviembre se disponía que las urgentes necesidades de servicio público requieren el pago adelantado de algunas contribuciones departamentales. ¿No ven ustedes cómo es que el servicio público, ¿no?, como expresión entraba, ¿no es cierto?, para distintas manifestaciones dentro de nuestra normativa? Entonces, se asociaba directamente lo que era la función pública con el servicio público, ¿no? Y claro, estamos hablando, ¿no?, de que la administración atribuida personal era supuestamente o básicamente la encargada de prestar el servicio público. A diferencia, claro está, de lo que sucedió en Francia, y como ya lo hemos comentado, ¿no?, en nuestro país el crecimiento de
los servicios públicos, ¿no?, también fue progresivo, ¿no?, atravesó también por una serie de etapas, ¿no?, y de manera común también tuvo este proceso de municipalización, ¿no? O sea, digamos que no fuimos ajenos a lo que en su momento pasó en Francia. De hecho, otra vez, los primeros servicios considerados como servicios públicos se insertaron en el ámbito de los gobiernos locales. Saneamiento es uno de ellos, ¿no? Claro, en su momento también electrificación, ¿no? O los propios servicios de limpieza, ¿no?, de las ciudades, ¿no? Entonces también existe todo un proceso de municipalización, digamos que es donde el Estado comienza a hacer esa suerte de reservas que habíamos comentado de estas actividades para ser el que directamente prestara los servicios hacia la comunidad. En el último cuarto del siglo XIX, por ejemplo, hubo un importante desarrollo del telégrafo y del ferrocarril, ¿no? Pero como hemos comentado, ¿no?, estos fueron primero iniciativas de los particulares, pero que progresivamente luego fueron nacionalizados, ¿no?, estatalizados, y el Estado fue quien generó una gestión directa por la administración, como en su momento sucedía con correos, como hemos comentado, ¿no? Entonces, es importante indudablemente este proceso de nacionalización de los servicios, donde el Estado empieza a asumir la titularidad de determinadas actividades, ¿no? Claro, todas ellas siempre conducentes a satisfacer la demanda de servicios que requería la comunidad, ¿no? Si vamos al siglo XX, ¿no?, en nuestro país, ¿no?, probablemente de la misma manera lo que sucedió en Francia y en España, ¿no?, el surgimiento del servicio público, ¿no?, y el progreso en general económico, ¿no?, hizo que se diera un cambio en el rol del Estado, ¿no? El Estado ya no era más simplemente el controlador, el gendarme, sino el Estado era también el prestador de servicios públicos, ¿no? Pero insisto otra vez, ¿no?, todavía no teníamos, ¿no?, un concepto, ¿no?, digamos, jurídico, un concepto de institución de lo que era el servicio público. Si no, miren esta resolución legislativa 1340 del 22 de noviembre de 1910. Dice, el Congreso de la República había resuelto exonerar del pago de derechos de aduana a un honor encargado por los vecinos de Cañete a los Estados Unidos de Norteamérica para el servicio público de aquella población. O sea, el reloj iba a prestar un servicio público a la población, ¿no? O sea, vean ustedes cómo es que para nada esto se acerca a la categoría jurídica que nosotros hemos estudiado hace unos momentos, ¿no? En el caso de los servicios públicos, por ejemplo, de transporte, como el caso de los ferrocarriles, de la misma manera, ¿no es cierto?, empezaron los particulares y luego fue progresivamente estatalizado. Lo mismo pasó con correos y telecomunicaciones, ¿no?, que en su momento fue un término que se utilizó dejando de lado el de correos y de telégrafos, ¿no? Luego, por ejemplo, durante la primera mitad del siglo XX, ¿no?, se empezó a reconocer la utilidad pública de actividades como la electricidad, ¿no? Entonces, como dije hace un momento, al igual, por ejemplo, que el saneamiento, la electricidad comenzó siendo, o sea, digamos, fue tomada su titularidad a nivel municipal, ¿no? Fue los gobiernos municipales que empezaron a desarrollar, ¿no?, empresas de gestión eléctrica para poder tener luz y alumbrado eléctrico en las ciudades, ¿no? Claro, también en muchos de esos casos se procedió, en unos casos, a expropiar empresas privadas para desarrollar lo que era la gestión de electricidad, ¿no? Probablemente muchos hayan visto viejas haciendas donde la mayoría de viejas haciendas grandes tenían su propia pelton, ¿no?, su propia turbina, y ellos eran lo que daban la electricidad a todo el pueblo, ¿no? Luego eso incluso pasó a los municipios, ya los municipios los que daban estos servicios, junto por supuesto con el saneamiento que hasta hoy en día lo gestiona, salvo en el caso de SEAPAL y la empresa que está en el norte, que es la única concesionaria de servicio de saneamiento que hay en el Perú, ¿no?
Ahora, este esquema, digamos, de municipalización de los servicios, ¿no?, pasó gradualmente ya en el ámbito del gobierno central a, digamos, a incorporar modelos de gestión distintos, ¿no?, como la gestión a través de sociedades, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes cómo es que surgió en su momento la Corporación Departamental de Servicios Eléctricos de Lambayeque, dice, con el objeto de conservar, mejorar, ampliar y renovar y administrar los servicios de electricidad establecidos por el Estado o las municipalidades en el departamento de Lambayeque, ¿no? Entonces, un modelo societario para gestionar, ¿no?, servicios públicos como la electricidad, aunque en ese momento todavía no se le hablaba de un servicio público, sino básicamente se hablaba de servicios que eran prestados y configurados por el Estado, ¿no? Entonces, estos son, por lo menos en la investigación de Chuyo, los primeros pasos hacia una utilización más generalizada de los modelos societarios para gestionar servicios cuya titularidad, y todavía no hay servicios públicos, sino digo, servicios cuya titularidad estaba en manos del Estado. Curiosamente, hasta ese momento, todavía en ninguna de nuestras normas se decía que tal o cual actividad era un servicio público, y sobre todo actividades a las que estamos haciendo referencia ahora, como la electricidad. Vamos a tener que pasar algunos años para ello, ¿no? Una norma interesante, por ejemplo, ¿no?, en relación a este proceso que estamos comentando, es la ley 13979 del año 62, por ejemplo, que dijo que facultaba al Poder Ejecutivo organizar empresas autónomas con personalidad jurídica en los ferrocarriles del Estado, ¿no?, así como el servicio de agua potable de Lima y los servicios eléctricos del Estado, ¿no?, una norma de 1962, ¿no?, que luego fue cambiada, ¿no?, y vamos a encontrar en la ley 15976 por primera vez la expresión de servicio público para caracterizar a la actividad de las telecomunicaciones. Fue la primera vez que se decía que una actividad de este tipo, como se llama era un servicio público. Vean ustedes lo que dice el artículo primero. Los servicios públicos de telecomunicaciones no pueden ser materia de concesión exclusiva. Las empresas que proveen servicios públicos de telecomunicaciones están obligadas a hacer eso, ¿no? Se trataba de definir de una manera distinta, ¿no?, a la actividad de las telecomunicaciones, y ya se incorporaba el concepto de servicios públicos, ¿no? Vamos más allá de los años 60, ¿no?, y antes de entrar a los años 70, muchos de ustedes deben conocer y probablemente haber leído respecto a esto, el proceso de estatalización crece más. Por ejemplo, la ITT, ¿no?, que era una empresa norteamericana que desde la década de los 30 gestionaba la telefonía en el Perú, ¿no?, fue totalmente nacionalizada y a partir de ella se creó Entelperú, ¿no? Y así sucesivamente esto fue sucediendo, ¿no es cierto?, en otro tipo de actividades. Por ejemplo, ¿no?, con la creación en los años 70 también de los ferrocarriles y una organización para crear el AFER Perú. Actividad a la cual también, al igual que las telecomunicaciones, se le consideraba como un servicio público, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la electricidad, ¿no?, el proceso probablemente fue un poco más lento, porque en primer lugar vamos a ver que se pasó de una declaración de dicha actividad de necesidad, utilidad y seguridad pública, ¿no?, lo que a su vez estaba unido a una reserva del Estado para lo que era la generación, transmisión, distribución y comercialización, y ahí ya se hablaba de energía eléctrica para el servicio público, ¿no? Entonces, en el caso eléctrico lo que encontramos principalmente es un proceso de concentración de todas las actividades vinculadas con el sector eléctrico. Bueno, luego vamos a encontrar en la década de los 90, básicamente el año 97, todo ese proceso de desagregación estructural del sector eléctrico y que dividió, ¿no es cierto?, la configuración del sector, ¿no?, cosa que hoy en día, por ejemplo, solamente el sector de servicios públicos, ¿no?, son la transmisión y la distribución eléctrica, ¿no?
¿no? Todo el resto, ¿no? Son actividades liberalizadas, ¿no? Como por ejemplo la generación, ¿no? Pero perciban que ya a partir de estos años se empieza a considerar la electricidad como un servicio público. Miren cuántos años tuvo que pasar para que en nuestra legislación ya se utilizara, ¿no es cierto?, ¿no?, el término servicio público dentro de los contenidos que nosotros hemos estudiado, configurados en el ámbito europeo, ¿no? Con el decreto ley 19251, por ejemplo, se crea dentro del sector eléctrico, y esto es parte del proceso evolutivo, ¿no?, Electroperú, la empresa pública de electricidad del Perú, ¿no?, que hasta ahora existe, ¿no? Es una importante empresa del Estado, porque probablemente es el sector, junto con el saneamiento del Estado, siga manteniendo varias empresas, ¿no? Lo mismo sucede con el caso de la actividad de transporte por carretera o servicios aéreos, ¿no? Hasta hace algunos años nadie tenía claro, por ejemplo, que el transporte aéreo era un servicio público, ¿no? Hasta que un día un juez se le ocurrió parar, ¿no es cierto?, a solicitud de una empresa que litigaba, se le ocurrió parar el servicio de transporte aéreo de una determinada compañía. Tuvo que salir, no sé si recuerdan ustedes, eso fue un decreto que decía, por si acaso, juez, tú no puedes parar esto porque es un servicio público, estás afectando su continuidad, ¿no? Y en ese momento nos enteramos que el transporte aéreo también era un servicio público, ¿no? Y así el proceso de estatalización fue, digamos, en marcha en la década de los 70, por todos nosotros es conocido, se crea en Perú, se crea en API Perú, ¿no? Pero lo que quiero destacar aquí es cómo es que ya se consolida en la legislación, en nuestra legislación, ¿no?, la incorporación del servicio público como una categoría jurídica, ¿no?, que caracteriza ese tipo de actividades, ¿no? Dice, por ejemplo, en el decreto ley 20016 del año 73, ¿no?, norma que establecía medidas para que no se paralizara el servicio público de transporte en los casos de quiebra, dice que el transporte es un servicio público que no puede estar expuesto a detrimentos económicos como consecuencia de las irregulares paralizaciones que realizan las empresas, por lo que es deber del Estado cautelar su normal desenvolvimiento cualquiera sea su modalidad. No, ahí para nada había subsidiariedad, sino el Estado decía, yo soy responsable de que eso se siga prestando con regularidad, con continuidad, independientemente de la situación de quiebra que pueda existir en las empresas. Bueno, estamos pues en el reino de las subvenciones, en la década de los 70. Entonces, este proceso de estatalización que hemos comentado en distintos sectores, ¿no?, se va a ver consolidado también en distintas leyes sectoriales, Ley General de Telecomunicaciones, ¿no?, Ley General de Electricidad, ¿no?, que es donde la consideración de dichas actividades como servicio público ya está consagrado, ¿no?, está consagrando una categoría jurídica en el desarrollo de dichas actividades. Todos sabemos que los 12 años del gobierno militar, ¿no?, fueron años en los cuales, ¿no?, el crecimiento del holding empresarial del Estado fue importante, aunque no necesariamente los beneficios económicos de ese holding empresarial, ¿no?, porque llegamos a los años 80, ¿no?, y al terminar esa década lo que encontramos prácticamente fueron empresas quebradas, todas ellas en déficit, con plantillas amplísimas, con sindicatos muy fuertes, ¿no?, y lamentablemente permanentemente subvencionadas, ¿no? Recuerden ustedes que en esos años las tarifas, y me refiero a los años anteriores, a la entrada, digamos, de democracia, las tarifas se regulaban por decretazo. Tú leías la prensa y estaba el decreto que decía cuánto costaba el teléfono, cuánto costaba el agua, y así era cada vez que el Estado daba unos golpes de timón para seguir manteniendo su nivel de popularidad. ¿No? Y claro, esas tarifas eran tarifas totalmente reales, subvencionadas, ¿no?, que generaban un tremendo déficit en la gestión de esos servicios públicos, ¿no? Así es como llegamos a la década de los 90, ¿no?, y a lo que podríamos denominar, haciendo un símil de lo que pasa en Europa, los procesos de privatización y liberalización de los servicios públicos, donde a diferencia de lo que pasó en Europa, experiencia que ya hemos comentado cuando hemos hecho referencia a Inglaterra y luego a otros países, ¿no?, primero,
en nuestros países no se reconfiguró, ¿no es cierto?, la posición del Estado, ¿no?, a través de un proceso de privatización y liberalización. No nos engañemos. El objetivo principal era pagar la deuda externa. Si nosotros liquidamos, reconfiguramos determinadas empresas, fue para venderlas y para tener dinero para el servicio de la deuda. Y eso en general fue una experiencia similar en muchos países de América Latina, a diferencia de Europa, que cuando se vendieron empresas, esos se invirtieron para fondos estructurales y para desarrollar infraestructura, ¿no?, y obras de gran envergadura en sus países. Nosotros no tuvimos esa posibilidad, ¿no? Si no, no llegaríamos a la década de los 90, ¿no?, a iniciar procesos de otorgamiento de las infraestructuras, donde el punto de partida era que esas infraestructuras eran autosostenibles. ¿Por qué? Porque no teníamos un solo centavo, ni para cofinanciar, ni siquiera para tener garantías. Por eso que solamente en su momento se concesionó carne, como veíamos algunos. Porque el hueso se dejó, nadie quería tomar, proyectos que no tuvieran rentabilidad. Pero en fin, este proceso de liberalización y privatización, en lugar de modificar la configuración, digamos, del servicio público tan estatalista, ¿no?, porque claro, ya era una característica básica de la actividad de ser considerada como servicio público y donde el Estado era el prestador de esa actividad. Independientemente de que estos procesos sean llegados, ese concepto tradicional no se modula, ese concepto tradicional no se modifica, ¿no?, ha seguido estando inserto en nuestra legislación sectorial. Hoy en día, independientemente de que se hayan privatizado esos servicios, ¿no?, la electricidad, las telecomunicaciones, ¿no?, siguen siendo servicios públicos y sigue siendo el Estado el titular de esos servicios, ¿no?, en la medida en que solamente a través de concesión pueden ser prestados por operadores privados. Entonces, esa transferencia de acciones, ¿no?, esa entrada de nuevos operadores pagando por subasta, ¿no?, el costo de las acciones que se han comprado, no generó cambios en relación a la caracterización jurídica de dichas actividades. Seguía siendo servicios públicos insertas en un concepto tradicional, donde el Estado, insisto, el prestador, y con todos los otros elementos, con un régimen jurídico exorbitante, con el Estado ahora como garante de la prestación de los servicios de determinadas características, con los principios de continuidad, igualdad, inmutabilidad que le son aplicables, ¿no? Así es como nosotros, digamos, pasamos este proceso de privatización, voy a ir un poco más rápido, y tenemos una reconfiguración, ¿no?, de los sectores, ¿no? Claro, donde empezamos a tener ahora operadores privados, ¿no?, pero operadores privados, ¿no?, con un régimen jurídico donde la posición del Estado sigue siendo una posición determinante. Miren ustedes la diferencia entre lo que hemos hablado en su momento de la reconfiguración del esquema de intervención económica de Europa, ¿no?, de lo que ha pasado en nuestro país. Y claro, y eso que en nuestro país, a diferencia de otros sitios, nos introdujeron en la Constitución un régimen económico que decía que, en el artículo 60, que la actuación del Estado debe ser actuación subsidiaria, ¿no es cierto? Y otra vez llegamos al principio de subsidiariedad. Claro, pasible de muchísimas interpretaciones, ¿no?, y todos libres de opinar, ¿no?, en relación de este principio. Ahora, lo que sí es cierto es que nuestra realidad es un poco distinta a lo que es o lo que quiere ser ese principio. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo empresas estatales. ¿De acuerdo? Entonces, esta reconfiguración que aquí está detallada sectorialmente, porque eso es lo que nos interesa, estamos hablando del servicio público y de las actividades consideradas servicio público, ¿no?, se consolidó, digamos, en esta nueva etapa de la misma manera en nuevos cuerpos normativos, en la ley de telecomunicaciones, en la ley de concesiones eléctricas, ¿no?, que son los sectores, digamos, más emblemáticos, ¿no?, de la prestación de servicios públicos en nuestro país, ¿no?
Los servicios postales, en cambio, sí atravesaron con un real proceso de liberalización, ¿no? Pero donde no hubo una privatización en sentido material, sino básicamente una privatización formal. ¿Por qué? Porque hay esto último, porque lo que era la Dirección General de Correos pasó a ser POS una empresa, ¿no?, de accionario estatal y con una configuración societaria. Ya no era una oficina o una dependencia del ministerio. Está adscrita al sector, es cierto, pero es una empresa. ¿Y qué pasó con el acceso de otros operadores a esta actividad? ¿No? Hoy en día es libre. Es la única... Sí, por favor. ¿Usted cree que Serpos todavía es el único que pertenece al Ministerio del Interior? Del Interior, no. En su momento estaba adscrita al Ministerio de Transportes, está en el sector de transportes. Sí. Ya, pero ¿cómo es que una vez todo es de uso público y no está privatizado, y cuando uno utiliza el servicio Serpos dentro del Estado, es bastante deficiente? El Estado debería mejorar su servicio en cuanto a la prestación. Bueno, me imagino que eso pasa muchísimo con el tema de las notificaciones, ¿no? Yo no soy litigante, pero entiendo que todo eso se hace a través del POS, ¿no? No soy litigante y entiendo que eso es así, ¿no? Y que el servicio no es de lo mejor, ¿no? Claro, ese es un problema de gestión, ¿de acuerdo? Porque claro, si nos ponemos a comparar empresas públicas con empresas públicas, ¿no?, diría que hay una empresa pública del Estado mal gestionada, ¿no? Y la podría comparar, ¿no es cierto?, con, por ejemplo, el grupo ISA, que es el grupo colombiano de accionariado totalmente estatal, que es el que tiene la mayoría de la red de transmisión eléctrica de América Latina. Es una empresa estatal. Y miren a dónde han llegado. REC, que es la empresa que tiene acá, es colombiana, es de capitales estatales colombianos. Y miren lo que es aquí. Opera como un privado, con un esquema societario privado, y es colombiana. ¿Sabían ustedes eso? Empresa estatal. REC, ¿no? Esta es la empresa del grupo ISA, y el grupo ISA es un grupo del Estado colombiano. Y hoy en día ellos tienen el 80% de la transmisión eléctrica en América Latina. Es decir, tienen operación en Brasil también. Claro, nuestra Serpos, ¿no es cierto?, muy nuestra, mal gestionada, podría ser una empresa que dé réditos coeficientes, probablemente sí. Y es un sector auténticamente liberalizado. O sea, ahí sí podemos hablar de liberalización, pero ahí sí se liberalizó. Pero en electricidad, en telecomunicaciones no. Son servicios públicos, pero no ha habido liberalización. Ha habido apertura de mercado, que es otra cosa. ¿De acuerdo? Cuando se habla de liberalización, se habla de discrecionalidad cero en el acceso. Y ahí no hay, pues. ¿Por qué? Porque necesitas concesión para entrar. Y la concesión es un mecanismo discrecional por excelencia. Entonces, esta reconfiguración, ¿no?, de alguna manera tiene, en el caso, por ejemplo, de la actividad postal, digamos, a una isla de lo que a mi modo de ver debió suceder con esas actividades. Pero bueno, todavía estamos caminando, ¿no? Y en este caso se ha avanzado, pero no necesariamente, no obstante la competencia, Serpos ha mejorado. Eso es probablemente lo que su compañero cuestiona. Oiga, si eso sí, tienen otros operadores, pero estos no se han puesto autónomos. Ahora, ¿hay operadores postales autónomos? Sí, hay muchos más y hay muy buenos. ¿Por qué Serpos no puede ser el mejor? Un problema de gestión. En nuestra Constitución, ¿no?, vamos a encontrar también en los distintos textos constitucionales que han estado vigentes, ¿no?, la incorporación del servicio público. Y de hecho es una noción que ha tenido arraigo, ¿no? Simplemente para comentar, ¿no? En las constituciones históricas, por ejemplo, en la Constitución peruana de 1823, sancionada por el gobierno constituyente el 12 de noviembre de ese año, por ejemplo, se hacía una referencia al servicio público en el artículo 156, donde se decía, artículo 156, las aduanas se situarán en los puertos de mar y en las fronteras
en cuanto sea compatible con la recta administración, con el interés del Estado y el servicio público, ¿no? Pero claro, otra vez ahí, más que una noción, hay una expresión, ¿no?, que no está asociada ni con el aspecto prestacional que nosotros hemos referido, que es el que corresponde al servicio público, ¿no?, ni tampoco necesariamente con lo que puede ser el ejercicio de la función pública. ¿No? Porque dice, las aduanas se situarán en los puertos de mar, en las fronteras, en cuanto sea compatible con la recta administración, con la declaración, ¿no?, con el interés del Estado y del servicio público, ¿no? ¿Cuál era el servicio público? ¿Qué? El servicio público de aduanas, el que demandaba a la población para poder sacar mercancías. Lo podríamos interpretar así probablemente, ¿no? Entonces, si hacemos un recorrido, no me voy a detener en una de las constituciones, sí vamos a ver, ¿no?, incorporado, ¿no?, el término servicio público en el quehacer del Estado. ¿No? Estaba, ¿no?, inserto ya en nuestras constituciones en todo lo que era la actividad estatal, ¿no? Artículo 8, Constitución de 1956. No puede imponerse contribuciones sino en virtud de una ley, en servicio público y en proporción a los medios del contribuyente, ¿no? Principio de legalidad en materia tributaria. Pero ¿a qué se refiere cuando hablan en servicio público? En lo que es el ejercicio de la actividad de la administración, ¿eso era? Un poco para ir saltando y irnos hacia adelante. Constitución del 79, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a encontrar un cambio notable respecto a lo que sucedió en otras constituciones, en las precedentes, porque definitivamente es una consecuencia, se consagra el proceso de estatalización y de gestión a través de empresas públicas de determinadas actividades, ¿no? Lo que nos puede llevar a pensar que hay toda una noción subjetiva del servicio público, ¿no? Es decir, esa noción subjetiva que tiene como centro ¿qué? La titularidad del Estado, la presencia del Estado como prestador, ¿no? Claro, estamos a finales de la década de los 80, ¿no? El Estado seguía siendo el detentador, ¿no?, de un gran holding empresarial, ¿no? Y claro, el reflejo, ¿no?, de esto definitivamente también se vio en la Constitución del 79, ¿no? Que si bien es cierto, ¿no?, tenía que haber configurado probablemente un marco más neutral, ¿no?, se decantó por una posición más estatalista en lo que respecta a la posición, la intervención del Estado en las distintas actividades, sobre todo en la actividad económica, ¿no? Vemos lo que dice el artículo 113 del texto del 79. Dice, el Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo. Claro, esto si lo ponemos aquí en la prensa le va a salir ronchas a mucha gente, ¿no?, que le tiene miedo a la actividad empresarial del Estado, ¿no?, que ya sabemos que no tiene por qué ser así, porque en otros lugares nos han demostrado que las cosas son distintas. Entonces, aquí hay una configuración de lo que es la actividad empresarial estatal, ¿no?, pero también de su actividad prestacional en torno a lo que son la gestión de servicios públicos, ¿no? Cosa que no lo encontramos hoy en día, ¿no?, digamos, de esa manera articulada en nuestra actual Constitución, ¿no? Vamos un poquito hacia adelante. Por ejemplo, el artículo 212 de esa Constitución, hay una norma interesante, dice que es una norma que está replicada hoy en día en la Constitución actual, dice, la dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas a los ministros en los asuntos que competen al ministerio a su cargo, ¿no? Claro, en ese momento, ¿no?, eran los ministerios que a través de administración directa prestaban esos servicios. Claro, por ejemplo, transporte de ferrocarriles, Ministerio de Transportes, Dirección General de Ferrocarriles, ¿no?, era la que prestaba ese servicio. Entonces, exactamente lo mismo, ¿no? Claro, en el caso de electricidad no era así porque no era la Dirección General de Electricidad, era la empresa Electroperú, pero estaba adscrita al sector, ¿no? Encontrábamos que si se utilizaban bonos societarios, siempre esas empresas estaban adscritas a los distintos sectores. Y así vamos un poco avanzando.
y pasemos de la Constitución del 79 a la Constitución actual, ¿no? Claro. El proceso de reconfiguración de la intervención del Estado fue clarísimo durante los primeros años de la década de los 90. ¿No? Recuerden ustedes cuando salió el peruano, que fue una de las primeras veces que sucedió así, ¿no? Las primeras delegaciones legislativas salieron, pues, ¿cuántos? Casi 700 decretos legislativos, ¿recuerdan ustedes? ¿No? Una tremenda cantidad de decretos legislativos, ¿no? Para modificar, reestructurar, ¿no? Todo lo que era la actividad del Estado. Claro, el propósito era iniciar un proceso de privatización, ¿no? Luego en el 93 tuvimos una nueva constitución, ¿no? Y en esa nueva constitución, a diferencia del anterior, se insertó un régimen económico, ¿no? Y es básicamente el que está aquí escrito, y donde sí específicamente se habla del rol del Estado con respecto a los servicios públicos, donde sí se dice que es la presidencia del Consejo de Ministros la que se encarga de la dirección del control de los servicios públicos. Por eso es que, de una manera adecuada, los reguladores están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros, aunque antes no era así, como ustedes saben, no nacieron así, ¿no? Pero se fue ordenando y finalmente, ¿no? Se interpretó la Constitución para decir, oye, tienen que estar todos adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros, porque se dice que quien ejerce funciones en la materia es el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, en nuestra Constitución, ¿no? Esta es una noción que definitivamente inspira la actividad de los poderes públicos, ¿no? Básicamente en nivel de prestación, que obligan indudablemente a una asunción directa de los poderes públicos de aquellas responsabilidades de facilitar a los ciudadanos la prestación de esos servicios. Por eso es que, claro, a través de los ministerios, ¿no? Y el Estado promueve el desarrollo de los servicios públicos, promueve el acceso de operadores en servicios públicos, ¿no? Y del lado del control y la supervisión, a través de los reguladores, ¿no? Establece las condiciones dentro de las cuales se desarrollan esas actividades. Aunque, como le dije hace un momento, yo soy muy crítico de esa figura, porque la figura de los reguladores ha sido creada para un entorno liberalizado, para un entorno de mercado no solamente abierto, sino también liberalizado, ¿no? Por eso es que, lamentablemente, ese híbrido que tenemos nosotros genera muchas contraposiciones, ¿no? O superposiciones entre lo que es la actividad de los ministerios y la actividad de los reguladores. Pregúntense ustedes, no sé si hoy en día, pero si hasta hace poco, ¿cuál era la relación entre el Ministerio de Minas y el de MIN? ¿Grandes amigos? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque tienen un tremendo asolapamiento de competencias. Yo creo que esto perjudica definitivamente la marcha de ese sector como del sector de telecomunicaciones. Para mí sucede exactamente lo mismo del sector de telecomunicaciones. Bueno, no hablo del tema del saneamiento porque la verdad es un desastre, ¿no es cierto? Todos nosotros sabemos, lamentablemente, que las empresas, no todas, son empresas que están en rojo. Tenemos que estar en rojo. Tenía un amigo que era gerente de un regulador que en un gobierno anterior dijo que había que sincerar las tarifas para solucionar el problema del servicio de saneamiento y lo votaron al día siguiente. El ministro de Agricultura lo hizo votar. Los que de alguna vez nos hemos aproximado al tema de saneamiento ya hace algunos años, cuando se hizo el primer estudio legal comparado de la normativa de aguas, nos dimos cuenta pues que tenemos sobre todo muchísimo que hacer. En fin, insisto, ¿no? Nuestra Constitución, ¿no? Sí definitivamente ha incorporado, está inspira lo que son las labores y la actividad de la administración en base al concepto de servicio público que hemos ido comentando, ¿no? Voy a avanzar un poco para entrar a lo que es la caracterización de la noción de servicio público en nuestro país, ¿no? Y de alguna manera sí vamos retomando algunos de los elementos o de los conceptos que ya hemos ido comentando a lo largo de esta exposición, ¿no? Premisa, ¿no? En nuestro país, ¿no? La figura del servicio público ha tenido principalmente un desarrollo, ¿no? Normativo más que jurisprudencial,
¿no? Ha sido el legislador el que ha ido estableciendo el marco de desarrollo de los servicios públicos, ¿no? Y claro, le ha ido dando un sentido, ¿no? A esta noción de servicio público, ¿no? Ha ido direccionando la utilización de la misma, que en su momento, como le dije, no se utilizaba indistintamente y fácilmente se podía confundir servicio público con función pública. Ahora, es cierto, no se ha ofrecido, de hecho, una categorización jurídica unitaria de la noción, ¿no? Sino que hemos visto que ha tenido una variedad de usos que en su momento llegaron a lo que dije, asociar función pública con servicio público, ¿no? Y que esta calificación de servicio público sirviera como instrumento para adjudicar actividades de las que se tratara un determinado régimen jurídico, ¿no? Entonces, esos son elementos que se han encontrado en nuestra legislación. De hecho, nosotros hemos tenido una importante influencia del derecho administrativo francés, ¿no? Especialmente en lo que refiere al servicio público, ¿no? Pero claro, esta influencia ha llegado, digamos, con muchos años de atraso, ¿no? Y nos ha, digamos, congelado un poco en esa noción subjetivista tradicional del servicio público que hemos estudiado, que es la que pone como centro del concepto de la noción a la titularidad del Estado y a la actividad que desarrolla el Estado, ¿no? Lo que hay que decir es que en la doctrina, por ejemplo, nacional, ¿no? En la investigación que he hecho yo de la doctrina, ¿no? Ha habido una tremenda permeabilidad en relación a trasladar, ¿no es cierto?, a la doctrina extranjera a nuestra normativa, ¿no? A ponerla como parámetros. No ha habido, digamos, una elaboración dogmática propia de lo que es la noción de servicio público, ¿no? Claro, un poco complicado en un país tan civilista, ¿no es cierto? Un país de una tradición tan grande que ha tenido siempre asociación con el derecho privado, ¿no? Que ha hecho pues que nuestro país, digamos, la exégesis sea principalmente uno de los elementos principales de desarrollo y de estudio, más que el propio desarrollo de la dogmática, ¿no? Que es además la que tradicionalmente en nuestro esquema, digamos, jurídico, es la que desarrolla, ¿no?, las instituciones dentro del derecho, más que la propia exégesis, ¿no? Entonces, digamos, este apartamiento de nuestra doctrina de estudios ha hecho pues que no se haya configurado, digamos, desde nuestra dogmática un concepto de servicio público, ¿no? Por eso es que, digamos, como conclusión, considero que nuestra doctrina no trató en ningún momento de acotar un concepto técnico-jurídico, como en su momento se hizo en España y desde luego encontramos en Francia, ¿no? Un concepto que sea precisamente capaz de comprender aquellos rasgos convencionales de la noción y además aquellos elementos que ya nosotros hemos identificado, ¿no? Como el fin de utilidad pública, el régimen exorbitante o el propio elemento subjetivo de noción como es la titularidad del servicio, ¿no? Simplemente les voy a poner un ejemplo para que ustedes asocien esto que acabo de señalar con nuestra legislación. Vayan ustedes a la actual ley de telecomunicaciones y van ustedes al artículo 40. Bueno, si ven ustedes el artículo 40, aparentemente están leyendo la definición de lo que es un servicio público de telecomunicaciones. Entonces, cuando ven el artículo, lo primero que van a ver señalado dice: servicio público de telecomunicaciones es aquel que se presta, ¿no?, al público, ¿no?, y por respecto del cual se paga una contraprestación. Ese es el concepto, es la noción de servicio público en telecomunicaciones. Ahora, utilidad pública, régimen jurídico, todo eso que hemos hablado, nuestro legislador no lo conocía. Simplemente decía: servicio público es el que se presta al público y en el cual se paga una contraprestación. Bueno, ese concepto tan absurdo hace pues que hoy en día el cable sea considerado un servicio público. Y digan ustedes, ¿qué de esencial tiene el cable para ser considerado un servicio público?
O sea, ustedes le quitan el cable, no pueden vivir sin el cable. ¿Qué esencial tiene? ¿Cuál es la vinculación del cable con el interés general? Ninguno. Pero miren ustedes cómo esta obligación, por esa pésima definición del servicio público en el ámbito de las telecomunicaciones, el cable hoy en día es un servicio público. Insisto, ¿qué de esencial tiene el cable para cualquiera de nosotros? Nada. ¿Podemos asociarlo con la educación o la salud? De ninguna manera. Pero también son servicios públicos, el cable también lo es. O para el futbolero de los domingos se quiere ver su copa, el cable es un servicio esencial. Sí, van a decir uno, pero da igual, no vamos a ir al mundial. O sea que... Entonces, sí, por favor. No todos los servicios públicos tienen una titularidad del Estado. O sea, no todos se necesitan a través de una concesión. Por ejemplo, en el caso de la educación, en el caso de la salud, no se concesiona, sino que hay un ejercicio directo. Hay una prestación directa en la administración. Hay un ejercicio libre de la actividad privada. Pero dentro de ciertas condiciones. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, evidentemente, perspectiva, es el concepto del servicio directo del Estado y la actividad privada, convive la actividad privada, así nada más, no vaya a aquellos sitios donde no son rentables. En el caso de Europa, señalado, no existe, se ha realizado todo, no existe el concepto de titularidad, sino que ¿cómo es que interviene el Estado para promover precisamente el desarrollo de estos servicios por naturaleza propia de la actividad privada? Nunca les serían rentables, sin caer en un método de subsidio o en un método de incentivo, que es prácticamente lo mismo pero disfrazado. Ahora, recuerde usted que yo diferencié entre lo que son servicios sociales, servicios económicos y servicios constitucionales, ¿no? La liberalización se ha proyectado hacia los servicios económicos, ¿de acuerdo? Por eso es que aquellos servicios a los que usted hace referencia, el Estado en esos, y lo dije también en su momento, por ejemplo, asume no solamente la prestación, sino incluso asume la tutela de la población en relación a sus servicios. Por eso es que uno puede ser un indigente y puede irse a hacer una operación en cualquier hospital público en España o en Francia, ¿no? Entonces, mi enfoque, o el enfoque que he hecho yo respecto de lo que es la liberalización y la aplicación, está sobre los servicios que se prestan en mercado y en auto económico. Ahora, usted me va a replicar probablemente y me va a decir, sí, pero hoy en día vemos que la salud y la educación también se prestan en una especie de mercado, porque si no, veamos lo que está pasando en el Perú, ¿no? Con la educación. O sea, y esto es un mercado hoy en día la educación, ¿no? Si no estaríamos aquí parados, tampoco lo sé, ¿no? Pero claro, siguen siendo servicios públicos, pero el Estado lo que establece son condiciones de su prestación. O sea, yo para poder tener un centro de educación tengo que tener una decisión directoral que diga que yo puedo prestar esos servicios dentro de determinadas condiciones. Si yo quiero otorgar un diplomado, ese diplomado tiene que tener como mínimo 40-50 horas. O sea, son condiciones que se regulan para que esos servicios se presten, independientemente de que el Estado no se haga cargo de una gran parte de esos servicios y donde el privado también puede intervenir. Entonces, hay una diferencia así clarísima entre lo que es servicios sociales, como los que he hecho referencia, y los servicios económicos, ¿no? Que están en una situación de mercado, ¿no? Y donde, insisto otra vez, el Estado, en el caso de los sociales, ¿no? Sí cumple además un rol de tutela, cosa que lamentablemente en algunos casos, de manera distorsionada, trata de ofrecer en determinados servicios públicos económicos. Sí. Pero supongamos en el caso de la telefonía, si el Estado no tuviese la titularidad, dar una expresión cotidiana, asalto de telefónica, va a ir a desarrollar telefonía
telefonía móvil a Quillabamba, pues, a Chuchis, es un pueblito de la Sierra de Ayacucho. Si es que el Estado, a través de un contrato, no obliga precisamente a que llegue ese servicio por su lado público, en general, o si se usa la nueva denominación, pero que si no tiene un Estado central que incentiva la actividad privada, el cumplimiento de esa finalidad, por una cuestión de rentabilidad, no lo va a hacer. Así es. Con la creación de un fondo al que aportan todos los operadores y que se convierte en un fondo que luego se concursa para que aquellos que tengan tecnologías que se puedan adecuar a llegar a lugares remotos donde la geografía es difícil, reciban ese fondo como una subvención para cofinanciar los servicios y llegar a precios asequibles. Lo que pasa, efectivamente, o sea, regresamos a la intervención del Estado, ¿no? Ahora, lamentablemente, y digo porque es así, ¿no? Nosotros, cuando empezamos con el nuevo FITEL, ¿no? Y es a finales de la década de los 90, ¿no? Y a comienzos y los primeros años, el nuevo FITEL era bastante bueno, ¿no? Y además afuera se le veía como un ejemplo que se debía hacer, porque los fondos, por ejemplo, para el servicio universal en Europa recién empezaron a utilizarse a mediados de la década pasada, ¿no? En 2000, por ejemplo, no había un fondo. Lo que hacía el Estado era simplemente decirle: tú, como eres el incumbente, el operador con peso significativo de dominio, tú eres el responsable de esos servicios. Entonces, ¿qué es lo que hacía el operador? Prestaba tarde, mal y nunca los servicios ahí, y no importaba que lo sancionara. Y yo dije: no, aquí pasa algo. Entonces lo que hicieron es crear un fondo, ¿no? Y a través de ese fondo generaron que fuera concursable, y los operadores que quisieran llegar a esos nichos de mercado a los cuales el mercado no llegaba, ¿no? ¿Por qué? Por una cuestión de ingresos, ¿no? Les daban esa subvención y de hecho prestan servicios así. Entonces, en los lugares más remotos, picos de Europa, por ejemplo, no está Telefónica, está de repente una compañía más pequeña, asturiana, que le presta servicios ahí con una subvención del Estado. Yo creo que a eso es a lo que debemos estudiar también aquí. Lo que me apena a mí es que se comenzó muy bien, como decía el tema de FITEL, y hubo 5 años en los cuales no se entregó un solo proyecto. Y se quedaron ahí más de 120 millones sin salir de los FITEL, cuando el FITEL, el Fondo de Inversión, estaba en los FITEL. Lo que hizo el gobierno aprista es dio una oportunidad política de utilizar esto, lo quitó y se lo dio al Ministerio de Transportes, ¿no? Y está en el Ministerio de Transportes. Ahora, ¿está funcionando mejor de lo que se en FITEL? No necesariamente, porque todos sabemos que lamentablemente los procesos de inversión están bien parados. Lamentablemente. O sea, hay dinero, pero no hay eficiencia en la gestión de los procesos de entrega en concesión. Ahora me van a decir: sí, pero ha entrado el cuarto operador, que es Bietel, ¿no es cierto? Sí, pero ha debido entrar en funcionamiento hace 6 meses, hasta ahora no entra. Todavía no tenemos al cuarto operador. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones técnicas todavía para entrar al mercado. Ese es el problema. Entonces hay unos problemas de gestión que claramente se visualizan por la actividad de los reguladores, que en algunos casos lamentablemente, ¿no? con prácticas equivocadas a mi modo de ver, han desincentivado el desarrollo de los servicios públicos. O sea, lo que yo he comentado en la telefonía es una realidad y es una pena, porque si se hubiera apostado por incentivar el desarrollo de la telefonía fija, todos tendríamos internet ahora en banda ancha y altas velocidades, y no lo tenemos. Tendríamos redes de nueva generación y no las tenemos. Todos tienen smartphones que utilizamos a menos del 40% de su capacidad, porque no tenemos redes de nueva generación. Y eso era inversión en infraestructura. ¿A qué hemos recurrido? Fundamentalmente a la telefonía móvil, ¿no? O a la utilización del espectro radioeléctrico, que han visto ustedes, han visto el aprovechamiento, porque ahora hay 60 millones de usuarios y el Estado ha dicho: ok, aquí te voy a cobrar el gran boletón. Entonces, yo creo que en el caso de los servicios públicos, ¿no? Lo peor que se puede hacer es ser populista, porque hace que los servicios públicos decaigan y no generen incentivos para que quienes operan, básicamente en este caso los privados,
no pueden invertir, o inviertan lo mínimo necesario para poder mantener, digamos, los niveles que en su momento el Estado le obliga a mantener, como usted está comentando. En fin, poco caso para terminar, gracias por las preguntas, ¿no? Quiero simplemente llegar a señalar ya casi para terminar, ¿no? Que en nuestro país, ¿no?, los servicios públicos, con la importancia que tienen, ¿no?, en primer lugar, a pesar de eso, no hay un régimen jurídico en los servicios públicos general, ¿no? Todo es muy sectorial, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo de ello en el caso de los reguladores, porque antes no había ley marco de reguladores, ¿no? Había un esfuerzo y se ha hecho una ley marco de reguladores, pero digamos que no hay una norma general, ¿no es cierto?, como hay en otros países, por ejemplo en Colombia, ¿no?, que regulan los parámetros generales de la prestación de servicios públicos, sino que todo es muy sectorial, ¿no? Claro, tiene eso una razón de ser, sí, por un tema de especialidad, es cierto, ¿no? Pero lamentablemente eso también limita en muchos casos, ¿no?, lo que deberían ser una serie de objetivos a trazar para los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo más? Y vuelvo un poco a la telefonía fija. La telefonía fija va a ser siempre una telefonía tarificada de la manera que es. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántas veces hoy en día ustedes llaman por teléfono de su teléfono fijo de casa? Cada vez menos. O sea, ¿tiene sentido que siga siendo eso regulado? Yo creo que no, porque si eso hubiera cambiado hace años, no, las redes se hubieran desarrollado mucho más. Y hoy en día todos pagaríamos tarifa plana del teléfono fijo, todos. Una sola tarifa. Pequeñita, pero una sola tarifa y tarifa plana, sin límite de llamadas. Que es a lo que debería atender hoy en día, ¿no?, la oferta de ese servicio. Todo debería ser tarifa plana. De hecho, hoy día ya te lo ofrecen, pero claro, empaquetada, ¿no es cierto? Te lo empaquetan y te dicen, vas a tener tarifa plana, pero si tienes tal o cual paquete. Entonces, por ejemplo, eso hay en contra de qué? Del desarrollo de la larga distancia. El servicio de larga distancia es muy rentable, ¿no?, pero sigue siendo bastante caro en nuestro país respecto a lo que pasa en otros países. ¿Y por qué? Porque siguen siendo las tarifas reguladas. Si se hubiera desregulado y si hubieran tarifas supervisadas, como pasa en el caso de la telefonía móvil, eso hubiera despegado. Pero no ha sido así. Para nosotros sigue siendo caro utilizar a larga distancia. ¿Quiénes han aprovechado eso? Los operadores móviles. ¿Y qué han hecho? ¿No? Te han puesto unas numeraciones especiales, el 1988, el 1977, donde te dan bolsas de minutos, ¿no?, y te dan tarifas bastante bajas para poder prestar esos servicios. Pero no podía suceder eso cuando yo cojo un teléfono público, que es otro tema, ya no hay teléfonos públicos. ¿Qué pasó? Durante 5 años el regulador le dio carta abierta a los comercializadores de terminales chinos para meterlos en el país, ¿no?, y eso también fue un letargo del Ministerio de Transportes, ¿no?, y permitió que cualquier bodeguero sacara su teléfono para que, tarificando de cualquier manera, te cobrara una llamada. Destruyeron la telefonía pública. Díganme ustedes en esta cuadra cuántos teléfonos públicos hay. Ninguno. O sea, esos son los problemas que muchas veces genera la regulación. Yo recuerdo cuando se discutió ese tema, que era el tema de los famosos bodegueros, que así se llamaban teléfonos bodegueros, ¿no? Se decía, oiga, ¿qué está pasando aquí? Están destruyendo ustedes la telefonía pública. Entonces decían, pero es perfectamente legal cobrar unas moneditas por utilizar un teléfono. Entonces, ¿para qué has privatizado, para qué has traído operadores si vas a considerar que cualquiera se puede poner de operador de servicios telefónicos? Entonces, yo creo que en el caso de los servicios públicos, y aquí termino, ya lo que tenemos que hablar mucho hoy en día es de cuál es la posición que tiene el regulador para el desarrollo del servicio público en sí mismo, no el operador, porque el operador puede ser español, chino, de cualquier país. Lo que nos interesa a nosotros es que el servicio público trascienda y se desarrolle, se modernice, ¿no? No que tenga más dinero ese operador, porque eso no es lo relevante. Lo relevante es que para nosotros el servicio mejore. Y lamentablemente en servicios públicos estamos a la saga de otros países en América Latina y seguimos a la saga.
de los países de América Latina. Ahora, no hay que olvidarse también que los usuarios tenemos también parte de culpa en eso. O sea, los usuarios no solamente son sujetos de derecho, también de obligaciones. O sea, en los servicios públicos hay demasiados fraudes en la utilización, por ejemplo, de esos servicios. Y eso, por ejemplo, no lo ve el regulador, no lo regula, o no prevé iniciativas para penalizar ese tipo de cosas. En otros países, si alguien se vuelve una cabina de teléfonos a patadas, va a la cárcel el día siguiente, porque es un servicio público. Aquí no pasa eso. En fin, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias.